Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos a esta segunda jornada, como dijo Paola, mi tocaya. La idea es poder conversar con ustedes, ¿cierto? Algunos conceptos generales con respecto al suicidio y el rol que tiene la comunidad en este proceso, ¿ya? Lo tecnológico lo estamos aprendiendo. Ahí se ve completo, ¿sí? ¿Se ve empleado? Ahí sí. Bueno, la idea es poder comenzar, ¿cierto?, contando un poco que ya desde el año 1897, ¿cierto?, la socióloga Emile Durkheim planteó la teoría de que una de las principales causas de suicidio era tener vínculos sociales que eran débiles, ¿ya? O sea, que había una falta de conexión a nivel de las personas. La conexión es el grado en que una persona o un grupo de personas mantienen cercanía, ya se relacionan, comparten algunas situaciones en particular, recursos con los demás. En general, las conexiones sociales se pueden formar en distintos niveles, entre personas, personas que tienen intereses en común, como hoy día, que es cierto, estamos conectados a nivel nacional, ¿cierto?, con distintos grupos de personas que tienen un interés en particular asociado, ¿cierto?, a esta capacitación, los vecinos, los compañeros de trabajo, semejantes, ¿cierto?, lugares de trabajo, comunidades religiosas, grupos culturales y la sociedad en su conjunto. ¿No pasa? Estamos teniendo un problema técnico. Ahí sí. Por lo tanto, es importante considerar, y eso se ha ido trabajando durante mucho tiempo ya, un tiempo atrás, que la prevención del suicidio claramente no es algo que se debe trabajar solamente, ¿cierto? O no es una tarea exclusiva de los equipos de salud, ¿ya? Porque esta prevención se debe realizar en distintos ámbitos de la vida de las personas. Y la vida de las personas no son solo los centros de salud, sino que también todo lo cotidiano que uno realiza, ¿ya? En el vecindario, con los amigos, en la escuela, en las universidades. Por lo tanto, la comunidad tiene una importancia infinita, ¿cierto?, en este proceso de prevención. Como dice muy bien esta imagen, ¿cierto?, promover la conexión, entonces, el poder estar contactados con otros entre las personas y las comunidades, claramente puede proteger a una persona contra el suicidio. Todos los sectores, ¿ya?, pueden tener un papel que es importante e influyente en esta prevención. Y cuando hablamos de todos los sectores, como les decía, no hablamos solo de los equipos de salud, hablamos del intersector, hablamos de las organizaciones no gubernamentales, de las juntas de vecinos, de los dirigentes que hay en estas organizaciones, ¿ya? Por lo tanto, es primordial que todos estemos y tengamos información al respecto de eso. Desde ahí, en cada sector es importante ir identificando quiénes son líderes comunitarios. En todos los lugares hay personas que posiblemente cumplen un rol positivo y que pudiesen fortalecer mucho más este proceso de prevención. Y desde ahí, los líderes comunitarios, ¿cierto?, son representantes de la comunidad en general, que se encargan de canalizar la ayuda a las personas en situación de riesgo, siendo interlocutores que son validados por la población, ¿ya? Y desde ahí, en el caso de nosotros que somos equipos de salud, posiblemente estamos validados, ¿cierto?, por nuestro rol, pero también los dirigentes sociales, ¿ya?, que desde ahí era el motivo de esta jornada, como estaba dirigido a los dirigentes y además población en general, pueden ser interlocutores muy importantes en este proceso. Claramente no tienen una función asociada a hacer un diagnóstico, ¿cierto?, del problema de salud o la condición de la persona, sino que puedan estar atentos a pesquisar los riesgos o los factores de riesgo que pudiesen
generar tal vez una ideación o un intento suicida. Por lo tanto, el objetivo principal es coordinar la ayuda inmediata dentro del espacio en que cumple este rol. ¿Cuáles son los criterios básicos para ser un líder comunitario? Que la idea es que todos ustedes puedan ir integrando estos conceptos. Primero, para ser un líder comunitario, ¿cierto? Debe ser una persona que es reconocida como un interlocutor válido, que es lo que les decía anteriormente, dentro del grupo donde se desenvuelve, generando confianza al grupo. Debe contar con una capacidad emocional y una actitud empática que permita crear un clima de confianza, ¿ya? Para poder acoger a las personas, ¿cierto? Que puedan estar en alguna situación de riesgo. Debe estar dispuesto a enfrentarse a situaciones que puedan ser de conflicto, ¿cierto? Sin perder esta tranquilidad para poder acoger a la persona. Y además debe tener claridad con respecto a dónde derivar y a qué otro canal poder pedir ayuda. Más adelante, en otras presentaciones, hablaremos un poco del concepto del modelo de los filtros, ¿ya? Que de alguna forma permite que todos estamos interconectados y que todos podemos ir filtrando, ¿cierto?, la información para poder derivar de manera pertinente y además acoger a las personas según el nivel en donde se pesquisa esta situación de riesgo. ¿Qué criterios básicos debe cumplir un líder comunitario? Conocer bien a sus comunidades, tener un fuerte compromiso con ellas, ser un buen oyente, imparciales, seguros de sí mismos, personas que no deben juzgar a los demás. Este es un criterio súper básico, no hay que juzgar a las demás personas. Estar atentos, dispuestos a lograr cambios favorables, cercanos, serviciales y por sobre todo muy respetuosos, ¿ya? Pueden percibir más rápidamente los cambios en su comunidad, poder pesquisar, de saber que hay algo que está ocurriendo en una comunidad. Hoy en día, de hecho, los líderes comunitarios han tenido un rol muy importante en la situación de pandemia. Han ido identificando qué personas requieren más apoyo y en el caso de la prevención del suicidio también, ¿ya? Conocen las experiencias y recursos de la comunidad para enfrentar los problemas, comparten espacios cotidianos, ¿cierto? Y que las personas claramente lo identifican como un referente directo para el apoyo. Estas palabras son claras en relación a la comunidad. Esperanza, vida, motivación, prevención, empatía, creer, conocer, respeto, ayudar, compañía, solidaridad, salud, acoger, confianza, todo eso debería brindar la comunidad. Vamos a revisar algunos conceptos generales como para ir hablando específicamente del suicidio, ¿ya? Es importante considerar que el suicidio hoy día es un grave problema de salud pública, ¿ya? Y este problema de salud representa una importante carga en la morbilidad, pero su característica tal vez más importante es que el suicidio se puede prevenir. Y eso es lo que queremos que quede súper claro a lo largo de esta jornada. La suicidalidad, el concepto de suicidalidad, es un continuo que va desde la ocurrencia, desde la idea del suicidio, hasta la consecución de este, ¿ya? Pasando por la ideación, la planificación y el intento suicida. Una ideación suicida corresponde al considerar o desear terminar con la propia vida. Puede ser una ideación suicida que es pasiva, la sensación de querer estar muerto, ¿ya? De querer descansar. O por otro lado, una ideación que es activa, ¿ya? Que significa ya querer matarse o pensar en un método específico, donde ya hay una planificación para cometer el suicidio. Un intento suicida, por otra parte, es una acción que pretende deliberadamente terminar la propia vida. Implica ya, como les decía, una planificación y en otras oportunidades un intento es sin planificación, cuando es una reacción más impulsiva, ¿ya? También está el concepto de autolesiones que queremos revisar, que pueden haber autolesiones con intención suicida y autolesiones sin intención suicida, ¿ya? Que muchas veces está relacionada con los intentos de suicidio, ¿ya?
Y en este caso podemos hablar de un gesto suicida o un parasuicidio. Cuando hablamos de un gesto es cuando la persona muchas veces se realiza, por ejemplo, este es un ejemplo particular de algunos cortes, ¿cierto? Sin la clara necesidad de querer suicidarse propiamente tal. Pero esto no significa que no haya un riesgo, ¿ya? Porque hay muchas personas que hacen muchos gestos o intentos y en algún minuto eso puede efectivamente terminar en un suicidio. El suicidio es un término en que una persona de manera voluntaria e intencional hace de su propia vida. Es un fenómeno humano que ha estado presente en todas las épocas históricas, ¿ya? Y las actitudes al suicidio a lo largo del tiempo han ido variando, dependiendo de los valores filosóficos, de los valores religiosos e intelectuales de cada cultura. La enfermedad mental es uno de los factores predisponentes para el suicidio, lo que no significa que es el único factor. Por lo tanto, hay muchos casos que se ha ido comprobando que no necesariamente cursaban con un cuadro de salud mental. Algunas características comunes. El propósito común del suicidio es buscar una solución, ¿ya? El objetivo común es el cese de la conciencia. El estímulo común es el dolor psicológico insoportable. El estresor común son las necesidades psicológicas insatisfechas. La emoción común es la desesperanza y la desesperación. El suicida pretende acabar más bien con el dolor psicológico y no con la propia vida. Vamos a revisar algunas cifras que son globales y que son importantes considerar en esta situación. En el mundo, cada año mueren más de 1 millón de personas por suicidio. Estas cifras superan el número de víctimas por homicidio y guerra combinados, ¿ya? Incluso los dos son superados por el suicidio. Por guerra hay 200.000 y por homicidio 500.000. Cada 40 segundos muere una persona por suicidio. Una de las 5 primeras causas de muerte en los jóvenes a nivel mundial entre 15 y 19, perdón, es una de las primeras 5 causas de muerte en los jóvenes entre los 15 y los 19 años. 3 de cada 4 de los que se suicidan son hombres. Por lo tanto, es importante considerar el factor asociado al género. Los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas son los métodos más utilizados. Existen 20 millones de intentos de suicidio al año. Un intento cada 3 segundos, que es lo que me estoy demorando en pasar una diapositiva, posiblemente. Por cada 20 personas que se suicidan, hay 20 que lo intentan. Por cada persona que se suicida, hay 20 que lo intentan. Perdón. Entre el 10 y el 15% de quienes han intentado suicidarse terminan logrando su objetivo. Por lo tanto, es muy importante todo el trabajo que se realiza posterior, ¿cierto?, a un intento de suicidio, el trabajo que se realiza tanto con la persona como con el entorno y el grupo familiar. 2% de esos intentadores lo hacen al año siguiente. Vamos a revisar algunas cifras nacionales, considerando además que en esta jornada sabemos que hay personas de Arica, hay personas de la isla de Chiloé, hay personas de la región de la Araucanía y también hay personas de la comunidad osornina. Entre el año 1990 y el año 2011, ¿ya?, en general, a nivel mundial, las tasas de suicidio han ido disminuyendo, ¿ya? Sin embargo, Chile es uno de los países en donde ha ido aumentando, ¿ya? Por lo tanto, este no es un buen número. No es un número en el que uno pudiese estar muy feliz o muy contento, ¿cierto? Es la segunda causa de muerte no natural. Solamente está siendo superada por los accidentes de tránsito.
alrededor de 5 personas al día mueren por suicidio. Entre el año 2000 y el año 2016, las muertes, pensando más o menos aquí, en el año 2000 se lograron identificar 1.473 personas, teniendo un pic en el año 2008 y 2009, donde aumentó a 2.166, 2.148, y las estadísticas plantean que el año 2016 hay 1.855 suicidios. Ahora, es muy probable y hay que estar muy atentos hoy en día a el aumento que pudiese estar asociado a esta situación de pandemia y que es probable que aumenten las muertes por suicidio. La tasa de suicidio entre el 2000 y el año 2016 tuvo su pic entre el año 2008 y el 2009, ¿ya? Siendo el 2008 un 12,9%. En el año 2016 estamos en un 10,2%. Hay que seguir estando atentos de los datos, ¿cierto?, de los años posteriores. En el caso de la muerte en niños y jóvenes en Chile, con antecedentes del año 2015, el suicidio ocupa un lugar muy importante, es una de las principales causas de muerte, ¿ya? En el caso de los niños de 10 a 14 años, hubieron 21 casos. Entre los 15 y los 19 años, 107 casos, que es la barrita ploma. Y entre los 20 y los 24, 181 casos. Superan a los accidentes de tránsito en los últimos números, ¿cierto? Y superan al homicidio. Por edad, esto es un poco más detallado con antecedentes del año 2016. Claramente, el rango entre los 20 y los 34 años tienen un mayor número de casos, ¿ya? Entre los 50 y los 54, retrocedí parece, sí. Y en los mayores de 80 también es un número importante que hay que estar evaluando. La tasa por edad, es importante considerar que si bien la cantidad de suicidios está, mayor cantidad, ¿cierto?, entre los 15 y los 29 años aproximadamente, la mayor tasa está en los adultos mayores, ¿ya? Si bien nuestro director mencionaba que, claro, es importante poner el foco en la población más joven, también es importante poner el foco en los adultos mayores. Como tenemos de todas las regiones, ya aquí están las tasas por regiones del año 2016. La tasa más alta la presenta la región de Aysén, con un 20,1%, seguida de nuestra región, ya con un 13,1%. A nivel país, el porcentaje es un 10,2%, por lo tanto, la décima región tiene un 13,1%, la undécima de Aysén tiene un 20%, la novena tiene un 12,9%, la séptima tiene un 11,9%, y la tercera región tiene un 11,4%, son regiones que están por sobre la tasa a nivel nacional, ¿ya? Por lo tanto, también es importante considerar todos los factores asociados a cada sector, a cada zona, ¿ya? El territorio puede ir afectando positiva o negativamente, ¿cierto?, frente al suicidio. Ahora, como estamos en la región de los lagos, es importante también mostrar la tasa de los suicidios en esta región entre el año 2000 y el año 2016, ¿ya? Teniendo como punto de partida el año 2000 16,3% y el 2016 un 13,1%, ¿ya? En el caso de los hombres, que era un poco lo que mencionábamos antes, 3 de cada 4 son varones, ¿cierto? Claramente hay una tasa mucho más elevada,
¿ya? Y en el caso de las mujeres, que es la línea rosada que se ve abajo, es bastante más baja que la media, ¿ya? Muchas veces uno pudiese pensar que son las mujeres las que más se suicidan, posiblemente sean las mujeres las que más intentos realizan, pero quienes más suicidios realizan efectivos son los varones. Ahora, ¿qué podemos hacer con estas cifras? Y esto es, la idea es que es lo que vamos a ir conversando, ¿cierto?, durante esta jornada y la próxima. Esto es una tarea de todos. Ahora la pregunta que queda como cerrando esta presentación, pero también iniciando la jornada, es si se puede prevenir el suicidio. Sí se puede, claramente se puede prevenir. Por eso estamos en esta instancia. Una de las alternativas es poder ir capacitando a las personas, ir mostrando, sensibilizando, ya hablando del suicidio propiamente tal, hablando de salud mental, que es muy importante, sobre todo hoy en día